Bienvenidos a su sesión número 12 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy vamos a empezar con la parte inicial de la reexpresión de estados financieros, ¿sí? Para que nosotros veamos los efectos inflacionarios dentro de los mismos. Vamos a recordar cuál es el objetivo de este boletín que nosotros vamos a empezar a aplicar, que sería el boletín B10. Este boletín B10 tiene su objetivo en incorporar los efectos inflacionarios dentro de la información financiera, ver cómo se están moviendo, ¿sí?, esos efectos inflacionarios. No es lo mismo que nosotros tengamos 100 pesos de los años 70 a tener 100 pesos ahora, ¿no? Aparte serían 100,000 pesos. Entonces serían, porque acuérdense que hubo lo que son quitar los 3 ceros, ¿no?, del peso. Entonces nosotros tenemos que incorporar esos efectos inflacionarios dentro de nuestra información financiera. Eso se tiene que aplicar a todas las entidades que emitan estados financieros de forma obligatoria. Sin embargo, como ya hemos comentado, nosotros tenemos dos periodos, lo que es el inflacionario y el no inflacionario. ¿Qué tenemos ahorita nosotros? Lo que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Ya que nosotros tenemos que incorporar esos efectos dentro de los estados financieros, recordemos qué es la inflación. Pues la inflación, como hemos nosotros dicho en sesiones anteriores, es la pérdida del poder adquisitivo de dinero que nosotros tenemos. Sí, que nosotros podemos comprar menos cosas con el mismo dinero que nosotros tenemos en este momento. ¿Qué quiere decir? Pues que las cosas suben y nuestros precios o nuestros sueldos siempre quedan de la misma manera, ¿no? Se quedan estancados. Entonces, si nosotros tenemos los precios estancados y los sueldos de la misma, siempre la misma cantidad, pues lógicamente al subir los precios nos alcanza menos ese sueldo o ese dinero para comprar las mismas cosas. Cada vez el dinero nos rinde menos, ¿no? Y es cuando nosotros vemos los efectos inflacionarios. Cuando nosotros queremos ir a comprar una cosa al súper y vemos que compramos, pero ya cada vez las cosas que nosotros compramos, nuestro carrito de compras, pues se ve menos, ¿no? Menos cosas con el mismo dinero. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos los efectos inflacionarios dentro de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Con lo que nosotros tenemos, pues cada vez podemos comprar menos cosas. Entonces eso vendría siendo la inflación. La inflación, sí, es el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios dentro de una economía. Cuando vemos que suben las cosas y nosotros podemos comprar cada vez menos, ¿no? Con lo mismo, con el mismo dinero. Nosotros dijimos o hemos enfatizado que esa inflación es expresada a través de lo que nosotros conocemos como los índices nacionales de precios al consumidor. Esos índices nacionales de precios al consumidor, ¿sí?, es un indicador que emite, sí, el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación, y que es un promedio, sí, de los productos de la canasta básica, no nada más del Distrito Federal, sino de todo lo que es México. Hacen un promedio de esos precios de la canasta básica y con eso emiten ese indicador. Ese indicador lo publican el día 10 a más tardar del mes siguiente y lógicamente nosotros vamos a tomar ese indicador como un representante de cómo se movieron los precios del mes pasado, ¿no? ¿Sí? Es muy importante ese indicador porque, como nosotros hemos dicho, en base a eso vamos a hacer lo que sería la reexpresión de estados financieros. Como nosotros les habíamos, o como le había comentado, nosotros tenemos para reconocer esos efectos inflacionarios dos supuestos. La parte inflacionaria y la parte no inflacionaria. La parte inflacionaria sí es el momento en el que México vive periodos inflacionarios por arriba del 26% de la inflación, o cuando 3 años consecutivos sí esa inflación es superior al 8%. Entonces, en ese momento nosotros tenemos periodos inflacionarios. Se supone que son periodos no inflacionarios cuando está por abajo de esos indicadores, ¿ok? Entonces, nosotros, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nos da chance
de decir, ok, si yo estoy ahorita viviendo un periodo no inflacionario, no incorpores los efectos inflacionarios dentro de tus estados financieros. ¿Por qué? Porque van a ser mínimos. Entonces van a ser algunos ajustes mínimos. No es necesario que reexpreses o que incorpores los efectos inflacionarios dentro de tus cifras contables. Pero si ya estamos viviendo un periodo inflacionario, entonces tienes que reconocer esos efectos inflacionarios, no nada más de ese año, sino de todos los años que no calculaste esos efectos inflacionarios. Tienes que reconocer totalmente todos los efectos inflacionarios de ese año y de los ejercicios por los cuales no calculaste los mismos. Entonces, tenemos que es lo que es la desconexión de la contabilidad de los efectos inflacionarios y nuevamente la reconexión de la contabilidad para efectos inflacionarios. ¿Por qué les hago tanto énfasis en este aspecto? Porque a lo mejor en este momento que no se están viviendo periodos inflacionarios, a lo mejor ven la contabilidad, ¿sí? Ven los estados financieros sin ningún movimiento, ¿no? En cuanto a los efectos inflacionarios, que quiere decir pues que muchas empresas les dieron chance de no reconocer los efectos inflacionarios y pues no los reconocieron. La mayoría no los reconoció. Pero ¿qué va a pasar en años subsecuentes? Va a llegar un momento en que se va a tener que registrar esos efectos inflacionarios y pues lógicamente las cifras se van a ver afectadas. Y por consiguiente, como se van a ver afectadas, pues ahí va a estar el incremento, ¿no? Ahí se va a ver y nosotros vamos a tener que tener en notas estados financieros. Se tuvo que reconocer los efectos inflacionarios debido a que en México la situación económica cambió de un periodo no inflacionario a un periodo inflacionario. Y pues se va a ver el efecto, lógicamente, dentro de las cifras contables y se va a ver un incremento. Entonces nosotros tenemos que saber por qué, ¿no? ¿A causa de qué? ¿Sí? ¿Por qué ese incremento? ¿Por qué ese cambio? ¿Ok? Bueno, nosotros dijimos que para calcular lo que es la reexpresión de estados financieros, nosotros tenemos 3 métodos. Uno que ya hemos empezado a ver, que sería el de Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese es el más utilizado siempre. ¿Por qué? Porque siempre ocupamos un índice. Es objetivo, no nos complicamos mucho. Tomamos el índice y pues con eso lo calculamos, ¿sí? Hay otro en el cual necesitábamos una persona externa, un perito evaluador que viniera y que nos dijera, no, este activo pues vale tanto. Oye, pero yo le apliqué índices y me sale tanto. Sí, no, pero de acuerdo a las condiciones de uso, etcétera, vale tanto. Siempre, la mayoría de las veces, ese activo valía más de lo que nosotros le podíamos calcular, sí, por medio de índices. Entonces, ¿qué pasó? Pues teníamos que depender de una persona externa, teníamos que pagarle sus servicios y no era algo así como que tan tangible, así como un índice, ¿no? Que es publicado y que nadie interviene. Teníamos que depender de su criterio para decirnos el valor de este activo es de tanto. Por consiguiente, pues ya a raíz de los cambios que han sufrido nuestra boletines, pues este método quedó derogado porque no es tan objetivo, ¿ok? No tenemos que depender del criterio de una persona. Entonces, por consiguiente, no es aplicable al 100%, no es tan objetivo. Ese fue el fundamento, ¿no? Que no es tan susceptible de que nosotros digamos, pues aplico un índice y ya. No, nosotros dependíamos del criterio de una tercera persona que viniera y que viera el activo funcionando. Entonces, por eso se quitó ese método y en su lugar se puso este otro, que sería la aplicación de UDIs. UDIs también es un indicador igual que el INPC. Entonces, ya tenemos 2 indicadores, 2 formas de actualizar utilizando los indicadores. Por eso no quiere el instituto tener una forma subjetiva, sino ser objetivos. No es lo mismo que una persona venga y que dé un criterio de cuánto nos cuesta algo a tener y aplicar un índice, ¿no? Tal cual. Bueno, nosotros es muy importante, vimos la sesión pasada, identificar qué partidas son monetarias y qué partidas no lo son.
son partidas no monetarias. Dijimos que las partidas monetarias son aquellas que nosotros podemos expresarlas en dinero y a pesar de que pase el tiempo nosotros vamos a cambiar su valor. ¿Por qué? Porque pues, el dinero cambia su valor a través del tiempo. Lo podemos convertir fácilmente en dinero. Entre ellas podemos nosotros mencionar lo que son bancos. Bancos lo podemos convertir fácilmente en dinero. Ok, cuentas por cobrar porque me deben dinero, cuentas por pagar porque ello es lo que yo debo, sí, deudores diversos porque es el dinero que me deben unas personas internas de la empresa. Acuérdense que la diferencia entre clientes y deudores diversos, clientes me deben por una parte de una factura y son personas que no son parte de la empresa, son externos. Por el contrario, deudores trabajan conmigo dentro de la empresa y me deben dinero. Entonces, como es una parte interna de la empresa, por eso son deudores o funcionarios y empleados. Acreedores, yo les debo dinero por un crédito, algo diferente de los productos que yo estoy vendiendo. Por ejemplo, si me dedico a vender computadoras, ¿sí? Si me dedico a vender computadoras, entonces si una persona me da crédito por la compra de la computadora, sí, porque estoy adquiriendo la computadora, entonces va a ser un proveedor. Pero por el contrario, alguien me da crédito porque compré esta mesa. Yo no me dedico a vender mesas. Entonces, ¿qué está pasando? Esa persona va a ser un acreedor. ¿Ok? Impuestos por pagar porque es el dinero que yo le debo al fisco. Todas esas son partidas que yo puedo expresar fácilmente en dinero, que las puedo convertir en dinero. Nosotros tenemos lo que son las partidas no monetarias y esas partidas monetarias nos están diciendo que son los bienes tangibles o intangibles de la empresa, sí, que no podemos nosotros tan fácilmente convertirlos en dinero. Esa es la cuestión, que no la puedo convertir tan fácilmente en dinero y que por el paso del tiempo van perdiendo valor, se van deteriorando o simplemente a lo mejor se vuelven obsoletos. Entonces van afectándose por el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la mesa, por ejemplo, por el mismo paso del tiempo se va deteriorando, va perdiendo valor, ¿sí? Se ve y no puedo yo, o sea, más que actualizándola, pero va a tener cierto desgaste. La computadora, por ejemplo, no es tan fácil convertirla en dinero. Entonces, ese vendría siendo una partida no monetaria. El cableado eléctrico, ¿no? Sí, eso sería una partida no monetaria. ¿Ok? Ahí tenemos algunos ejemplos que vendría siendo a lo mejor el inventario. El inventario son activos que no puedo convertirlos tan fácilmente en dinero. Ahí tengo el inventario, son toda la mercancía que yo voy a vender. Y para convertirla en dinero, primero las tengo que vender y ya después ya veo cómo me van a pagar o si me quedan a deber. Los activos fijos, por ejemplo, la mesa, ¿no? ¿Cómo lo voy a, ahora sí que, cómo no la puedo convertir tan fácilmente en dinero? La computadora, por ejemplo, no la puedo convertir tan fácilmente en dinero. El piso, ¿no? El cableado, la instalación eléctrica, todo eso, a pesar de que nosotros sufra cierto desgaste, pues no lo puedo convertir tan fácilmente en dinero. Entonces esas son partidas no monetarias. Estuvimos viendo que lógicamente, si la mesa es una partida no monetaria, el desgaste que va sufriendo la mesa es parte de lo que es la depreciación, que es también una partida no monetaria. El capital social, que son las aportaciones de los socios. Las aportaciones de los socios, esa, a pesar de que nosotros tengamos la acción, ¿sí? El papelito, no es tan fácil convertirla en dinero. Entonces, con eso nosotros tenemos lo que es el capital social. Las utilidades del ejercicio, pues ¿cómo las podemos convertir en dinero? Pues no podríamos, ¿no? Ahora sí que la utilidad o pérdida, pues no las podemos convertir en dinero. Entonces, por consiguiente, los resultados de ejercicios anteriores también son partidas no monetarias, ¿ok? Tenemos que para reexpresar tenemos dos fases, lo que vendría siendo la actualización inicial, ¿sí? La del primer año, y la subsecuentes o las de años posteriores. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos
que reexpresar el primer año. ¿Qué es la diferencia? Fíjense bien, la reexpresión inicial se van a reexpresar las cuentas de balance. Eso es muy importante. Acuérdense que el balance es nuestro activo, pasivo y capital. Y tenemos las partidas no monetarias en específico, o sea, no todo el balance, nada más las partidas monetarias, como son inventarios, ¿sí? Inventarios, activo fijo y su depreciación, lógicamente, también, ¿sí? La depreciación acumulada y el capital social. Nada más. Fíjense, son partidas no monetarias que vendrían siendo parte del balance y una contracuenta que va a ser el efecto monetario. Posteriormente tenemos las reexpresión subsecuente, que son la del siguiente año y todos los años posteriores, y ahí se va a actualizar no nada más el balance, sino ya tenemos las cuentas de resultados, ¿sí? Las partidas no monetarias del balance y sus contracuentas, como pueden ser inventarios, lógicamente afecta el costo de ventas, ¿sí? Activo fijo, como es este, y su contracuenta, que es la depreciación. Capital social, que son las aportaciones de los socios, y el efecto monetario también lo vamos a tener que reexpresar. Las partidas monetarias, como son todo lo que es caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, documentos, todo eso, documentos por pagar, o sea, todas las partidas monetarias que tengamos en el activo y todas las partidas monetarias que tengamos en el pasivo. Vamos a tener que actualizarlas y compararlas. El efecto entre los activos y pasivos monetarios, la diferencia va a ser lo que nosotros conocemos como resultado de posición monetaria, ¿sí? Que sería el repomo. Las cuentas de resultados, todo lo que no hemos actualizado, por ejemplo, ya actualizamos algunas, como es el costo de ventas y la depreciación del ejercicio. Ahorita vamos a actualizar en la subsecuente lo que serían ventas, gastos de operación, otros gastos, otros productos, gastos financieros, productos financieros, el impuesto, etcétera. Todo eso, ¿no? Esas son partidas o cuentas de resultados que tenemos que reexpresar de la misma manera, ¿ok? Y vamos a empezar con nuestros estados financieros. Ya la sesión pasada empezamos a ver un poquito acerca de los estados financieros. Ustedes van a encontrar 5 estados financieros. Vamos a irlos analizando ahora sí con detalle. En la sesión pasada ustedes empezaron a trabajar con lo que es el balance general. Fíjense cómo el balance general estamos o lo tenemos conformado con todas las cuentas del activo, ¿ok? ¿Sí? Posteriormente tenemos las cuentas de pasivo y finalmente tenemos las cuentas de capital. Fíjense cómo tenemos un pasivo y un capital. El balance en este caso es mensual. Vamos a encontrar un saldo inicial, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. ¿Ok? La cuenta sería hasta diciembre. Fíjense cómo ahora sí que el saldo inicial lógicamente va a ser el saldo final del 31 de diciembre, ¿ok? Entonces tenemos ese saldo inicial. Esta empresa es de nueva creación, o sea, no tiene operaciones anteriores. El saldo inicial es con lo que aportaron los socios. Los socios empezaron a esta empresa y le empezaron en el mes de diciembre, es de nueva creación. Fíjense cómo está el saldo inicial, aportaron 707,797 al capital social y lo aportaron con una maquinaria de 400,000 pesos, un inventario de productos terminados de 238,000 y metieron una parte a caja y bancos, sí, de 69,049. Ustedes en la práctica que van a trabajar va a ser muy similar a esta práctica. Nosotros vamos a trabajar con una comercializadora, ¿sí? De nombre Super 5, del año 2008. Esta comercializadora empezó con esos saldos, ¿sí? Empezó con un saldo inicial, no tiene año 2007 de operaciones, va a empezar con el año 2008. Ustedes van a trabajar con una, me parece, con una zapatería, igual del año 2008, van a tener saldos iniciales y van a tener los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Todos desglosados, ¿ok? Y vamos a trabajar por 2 años, el año 2008 y el año 2009. Ahorita estamos analizando 2008, ¿por qué? Porque tenemos que empezar con la actualización inicial. Acuérdense que de estas partidas nosotros vamos a empezar con las partidas no monetarias. Y aquí empezamos.
Caja y bancos, eso es lo que tuvieron que haber hecho ustedes en su casa, ¿sí? La sesión anterior, en su actividad de aprendizaje, tuvieron que marcar cuáles son las partidas monetarias y cuáles son las partidas no monetarias. Fíjense, las partidas monetarias en este caso fueron caja y bancos, ¿ok? ¿Sí? Cuentas por cobrar, que vendrían siendo monetarias porque lo puedo convertir en dinero. Inventario, ahí lo tenemos como no monetaria, ¿ok? Y maquinaria y equipo, lógicamente, tenemos una partida no monetaria. Su depreciación, fíjense, su depreciación acumulada, si un activo es no monetario, su depreciación, no su contracuenta, tiene que ser no monetario, no hay de otra, van de la mano las dos cuentas. Posteriormente nos saltamos a proveedores, que lógicamente es monetario. ¿Por qué? Porque es el dinero que yo le debo al proveedor. Tengo acreedores, que también es el dinero que yo le debo a mi acreedor. ¿Sí? La partida de capital social, que es la aportación que tienen los socios. ¿Sí? Utilidades retenidas, que en este caso fíjense que el saldo inicial no lo tenemos, solamente la partida no monetarias, ¿ok? Sí, enero. Y bueno, vamos nosotros, fíjense que cuando empecemos a hacer en esta sesión nuestra primera actualización, nosotros vamos a empezar con la primera partida no monetaria, que es inventarios. Posteriormente, la próxima sesión, vamos a hacer la actualización de maquinaria y equipo y su depreciación. Nos vamos a tardar un poquito, ¿por qué? Porque tenemos que reforzar la parte de depreciación, tenemos que ver cómo se calcula la depreciación, ¿ok? Posteriormente, ¿sí? Las últimas sesiones, vamos a actualizar la cuenta de capital social y en este caso, utilidades retenidas, si se fijan, son las del año 2009, bueno, del año 2008. No vamos a actualizar en este momento. ¿Por qué? Porque se supone que están actualizadas. Se supone que ya tenemos cierta actualización y acuérdense que no vamos a actualizar resultados de este año. ¿Sí? 2008, ¿por qué? Porque se supone que ya está actualizado, no ha cambiado. Entonces, por eso no actualizamos en la primera actualización no se actualizan las cuentas de resultados. Entonces, utilidades retenidas, en este caso, no tenemos saldo inicial y empezamos con enero, febrero y marzo. Entonces, no las vamos a actualizar, ¿por qué? Porque no necesitan una actualización, ¿ok? Pero en el próximo, en el año 2009, sí actualizamos las utilidades retenidas porque sí vamos a tener un saldo inicial, ¿ok? Bueno, en el estado de resultados también va a ser mensual. ¿Qué quiere decir? Fíjense cómo ahorita yo termino en enero con 58,000 y en febrero con 33,000. Vean la lámina anterior y yo en enero, sí, en las utilidades retenidas, yo tengo 58,000 en enero y en febrero tengo 92,000. Es decir, es el resultado acumulado. Fíjense, en el marzo tengo 109,000. ¿Sí? Y fíjense cómo aquí en marzo nada más tengo 16,000. Pero si yo sumo enero, febrero y marzo, sí me van a dar los 109,000. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros, en el estado de resultados va a ser mensual, no es acumulativo. ¿Ok? Va a ser por mes. Si nosotros queremos ahora sí que conectar el estado de resultados mensual con el balance general, vamos a tener que sumar enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre, ¿ok? Eso es muy importante. Bueno, entonces nosotros tenemos el estado de resultados. Acuérdense que el estado de resultados tenemos varias partes. Lo que vendría siendo ventas menos costo de ventas me va a dar mi utilidad bruta. Posteriormente tengo los gastos de administración y ventas. Fíjense, este estado financiero es especial para nuestra práctica. ¿Por qué? Porque no tengo separado, bueno, en este caso tengo separado lo que es la depreciación. Es muy importante para nosotros cuando empezamos a hacer la actualización que tengamos separado el dato de la depreciación. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la actualización inicial no hay problema. Pero en la actualización subsecuente nosotros tenemos que actualizar el inventario junto con el costo de ventas. Si se fijan, el costo de ventas ya está separado, no hay problema. Pero el activo fijo tenemos que actualizarlo junto con su depreciación. Entonces, por eso de ahí la importancia que ahorita tengamos separada la parte de la depreciación. Posteriormente tenemos nuestros gastos financieros, gastos financieros se resta, productos financieros se suma y
nuevamente tenemos una utilidad antes de impuestos y de PTU, tenemos ahí la parte de ICR y al final tenemos una utilidad neta. Acuérdense que esa utilidad neta, como dijimos, es mensual, ¿ok? Vamos con el siguiente estado financiero, que es un control de inventarios. Este es nuevo para ustedes, que nosotros vamos a mencionar, fíjense bien. Este control de inventarios primero vamos a manejarlo por unidades. Fíjense, las iniciales, ¿sí? Fíjense cómo empieza con un saldo inicial de 0. Lógicamente, empiezan con las entradas, con la aportación que hicieron los socios, empiezan con 6,000. Y tenemos, ahora sí que el saldo inicial más las entradas, tenemos un saldo final. Fíjense cómo ahí tenemos 6,000, al final en enero tenemos 6,400, en febrero tenemos 5,200, marzo tenemos 4,200. Posteriormente tengo la salida. Fíjense cómo está la salida, ¿sí? En enero, saldo inicial no tenemos nada de salida. Enero tenemos 1,500 de salidas que se va a restar a los 6,400 para tener un saldo final de 4,900. Fíjense cómo el saldo final es el que nosotros ponemos como saldo inicial del mes siguiente, ¿ok? Posteriormente tengo dos precios, el precio unitario que me está tomando y un promedio. Nosotros estamos manejando en este control de inventarios desde aquí el costo promedio. O sea, eso es muy importante que nosotros lo analicemos. Posteriormente, a las unidades yo les estoy poniendo importes. Fíjense cómo ahora son números, son cantidades, son importes, ¿ok? Es dinero. La primera parte son unidades, la segunda parte es, ahora sí que dinero, ¿ok? Vamos con la siguiente. Fíjense cómo aquí en inventarios, fíjense cómo termino con 238,748 y fíjense cómo en el estado anterior, ¿sí? El saldo inicial termina con un saldo final de 238,748. Al final, enero termino con 201,166, que es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense en la parte de inventarios, ¿ok? Fíjense cómo nosotros tenemos lo mismo, ¿sí? De inventarios. ¿Ok? Vamos con la siguiente parte. Nosotros tenemos, ¿ok? El costo de ventas. El costo de ventas, si se fijan, también es una parte del control de inventarios. Ahí también nosotros podemos sacar el costo de ventas. ¿Ok? Bueno, dentro del estado de variaciones en el capital contable. Dentro del estado de variaciones en el capital contable, nosotros empezamos con la parte de capital inicial, que es la aportación de los socios, las utilidades de los ejercicios y fíjense cómo nosotros estamos ahí teniendo en el mes de enero una aportación. Eso nos va a ayudar mucho cuando empecemos a ver la actualización del capital. Ahí tenemos lo que serían las aportaciones que van dando los socios. En el mes de enero tenemos una aportación de 1,200 pesos, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a empezar nuestra primera actualización. Eso es muy importante nosotros. Fíjense, esta lámina, esta actividad, bueno, esta laminita, esta cédulita, ustedes las van a encontrar en sus actividades. Ustedes sus actividades van a encontrar las láminas, así las cédulitas tal cual nosotros las estamos viendo en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completarla para que ustedes no tengan problemas para completarlas con su práctica. Nosotros vamos a trabajar sobre las cifras financieras de esta práctica. Ustedes van a trabajar las mismas cédulas, pero con otros números, con su práctica que ustedes van a tener que desarrollar. Yo les voy a decir de dónde tomar los datos para que ustedes incorporen esos datos dentro de sus láminas. Entonces, y puedan realizar sus actividades. Nosotros en este momento vamos a actualizar el inventario. Ustedes posteriormente van a actualizar, ¿sí?, el inventario de su práctica. La siguiente sesión vamos a actualizar el activo fijo y su depreciación y ustedes van a actualizar el activo fijo y la depreciación de su práctica. O sea, todo lo que hagamos aquí, ustedes lo van a hacer con su práctica, con su actividad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo. La práctica consta de 2 años, dijimos, año 2008 y año 2009. Para el año 2008 vamos a hacer lo que es la actualización inicial. Año 2009
la actualización subsecuente. Para el año 2008, nosotros vamos a actualizar solamente las partidas no monetarias del balance, como es inventario, activo fijo y su depreciación, y capital. Son esas tres cuentas. Dijimos que utilidades del ejercicio no lo vamos a actualizar, solamente el próximo año cuando se convierten en utilidades de ejercicios anteriores. ¿Okay? Entonces nada más son esas tres cuentas las que vamos a actualizar y vamos a tener una contracuenta para registrar lo que se llama el efecto monetario. ¿Ok? Bueno, empezamos. Lo primero que vamos a hacer para completar la lámina que acabamos de ver es tomar el estado de resultados. El estado de resultados en la parte del costo de ventas. Como el estado de resultados es una parte mensual, nosotros vamos a tener que irnos hasta el final del estado de resultados, en donde dice total. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el acumulado de todos los meses, o sea, de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, ¿no? Y ahí tomamos lo que es el costo de ventas. Fíjense cómo el costo de ventas terminamos con 418,416. Yo lo voy a poner aquí en el pizarrón para no perdernos con los datos. Fíjense, el costo de ventas, ¿sí? Tenemos que son 418,816. ¿Ok? Esa es la parte del costo de ventas total de todo el año. ¿Ok? Entonces, vamos con la siguiente. Vamos a tomar dentro del balance general, ¿sí? El mensualizado del primer año del 2008, el mes de diciembre, o sea, hasta el final. Entonces, tenemos inventario, ¿sí? Lo que es el año de 2008, lo que es 93,000. ¿Sí? 431.72. Ese es nuestro inventario, ¿ok? Entonces, esas son cifras diciembre. El costo de ventas tiene que ser al acumulado a diciembre del 2008 y el inventario tiene que ser el de diciembre del 2008. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a actualizar, vamos a completar esta cedulita, nuevamente ya lo vemos, mediante una que es la rotación de inventarios. Tenemos varios métodos para actualizar el inventario, como es el de capas, donde podemos analizar el inventario, ¿sí? Tenemos otro por el método de control de inventarios, que sería el WEBS. Entonces, pero nosotros ahorita vamos a utilizar un método que es rotación, ¿sí? Por el método de rotación de inventarios, que nos va a decir, el método de rotación de inventarios nos va a decir cuántas veces el inventario tuvimos que vaciarlo durante el año y volverlo a llenar, cuántas veces lo tuvimos que tener ahí y lo vaciamos por completo y lo volvimos a llenar. Entonces, para esa fórmula de rotación de inventarios nos dice que es el costo de ventas que nosotros acabamos de sacar entre inventario. Fíjense cómo está ahí, 418,816.20 entre 93,431.72. Esa división, ¿sí? En especial, nos va a dar 4.47, es decir, nuestro inventario se vació casi 5 veces, ¿sí? Entonces, casi 5 veces se vació. Entonces ahí tiene un equivalente a 5 meses, o sea, tomamos el número 5, porque se vació 5 veces. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos posteriormente de esa cedulita, inmediatamente abajo vamos a tener otra cedulita, en donde nos dice, dada la rotación de 4.4783 veces, suponemos que el inventario procede de los últimos 5 meses, aproximamos a 5 meses. Por lo cual, nosotros vamos a tomar los 5 últimos índices del año 2008. Fíjense cómo está agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si me hubiera salido 3, hubiera tomado los 3 últimos. O sea, hubiera tomado lo que es octubre, noviembre y diciembre. Si me hubieran salido 6, pues entonces hubiera tomado que es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, siempre son los 6, los 5, los 4, dependiendo los meses que me está saliendo. Nosotros vamos a tomar ese índice o esa rotación hasta 12, o sea, nuestro tope es 12.
No podemos irnos a más de 12. Si nuestra rotación nos sale de 40, tenemos que tomar 12. Si nos sale 30 y tantos, nos tenemos que tomar 12. Lo máximo que podemos tomar en este caso son 12. ¿Por qué? Porque 12 meses tiene el año, ¿ok? Entonces, y lo mínimo que podemos tomar es 1, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí los últimos 5 meses, fíjense. ¿Qué hacemos? Los vamos a sumar. Entonces, sumamos lo que es agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Y qué hago? Pues lo sumo, pongo ahí la suma. Y entonces ahí tengo, voy a sacar una ponderación. Lo voy a dividir entre 5, ¿por qué? Porque son 5 meses, son 5 índices, y me sale, fíjense, el índice promedio de 131. Ahí está mi índice promedio, ¿ok? De 131.597. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que sacar aquí? Índice promedio 131.597. Eso es lo que nosotros vamos a sacar en este momento. ¿Ok? En nuestro índice promedio de inventarios. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya casi terminamos, no se preocupen. Tenemos nosotros ¿qué hicimos? Sacamos primero la rotación de inventarios. ¿Cómo sacamos la rotación de inventarios? Pues dividiendo el costo de ventas de diciembre, ¿sí? Del acumulado de todo el costo de ventas de enero a diciembre de 418. Y lo voy a dividir entre el inventario de diciembre. Aquí me está saliendo 4.47. De este punto 4.47 yo dije, bueno, lo voy a aproximar a 5. ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar los últimos 5 meses. Lo que vendrían siendo diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto. Lo sumo y a la suma de esto lo divido entre el número de meses para que me saque un promedio. ¿Ok? Ya me sacó mi promedio. Es este. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Ya me sacó mi promedio. Y este es mi promedio. ¿Ok? Hasta ahí vamos. No se vayan a perder. ¿Qué vamos a sacar ahorita? Pues vámonos a otro, la parte final. ¿Qué vamos a sacar? Acuérdense que siempre tenemos que sacar el factor de actualización. ¿Cómo sacamos el factor de actualización? Vamos a recordar. El factor de actualización lo vamos a sacar entre el índice nacional de precios al consumidor, el más reciente, entre el índice nacional de precios al consumidor, el más antiguo. ¿Ok? Hasta aquí era la fórmula que habíamos visto. Con eso vamos a sacar nuestro factor de actualización. Y si se fijan en la cedulita, ahí viene lo que es el factor de actualización, índice nacional de precios al consumidor. Como el más reciente, ¿cuál va a ser? Pues el que estoy actualizando ahorita. ¿Qué estoy actualizando? Pues diciembre. Es lo último que estoy actualizando. Entonces va a ser diciembre del 2008. Y el más antiguo, aquí para actualizar el inventario, nosotros no podemos tomar enero, febrero, marzo, abril, no podemos tomar uno de esos. ¿Por qué? Porque pues no, nosotros, ese inventario representa todos los 12 meses. Por eso nosotros tuvimos que sacar el índice promedio. El índice promedio de acuerdo a la rotación de inventario. Entonces, lo que vamos a tomar aquí, en lugar del índice antiguo, lo que vamos a tomar es el índice promedio. Para no ser tan subjetivos de tomar un mes, enero, febrero, marzo. ¿Por qué tomas enero? ¿Por qué tomas marzo? ¿Por qué no tomas noviembre? ¿Por qué no tomas diciembre? Entonces, nosotros por eso tenemos que tomar el índice promedio para ver cuál es el que nosotros vamos a tener que tomar.
¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros tomamos el índice promedio, por eso tuvimos que sacar la rotación de inventarios. Por eso les menciono que si esa rotación de inventarios nos sale por arriba de 12, lo único que nosotros podemos tomar son los 12 meses, no más. ¿Ok? Los 12 meses que representan al año. Y este número pues se va a modificar de acuerdo a los meses que nosotros hayamos tomado. Entonces, vamos a completar nuestra cedulita. Dice, inventario histórico. ¿Cuál va a ser mi inventario histórico? Pues lógicamente va a ser este. Fíjense cómo va a aparecer. ¿Sí? Nos vamos a ir a nuestra cedulita nuevamente. Y ahí tenemos, ¿sí? Donde sería el inventario histórico, que serían 93,431. Por el factor de actualización. ¿Cómo voy a sacar mi factor de actualización? Nuevamente, ¿ok? Diciembre del 2008. ¿Por qué? Porque es el más reciente, fíjense. ¿Cómo está? Diciembre del 2008. 133.761. Entre mi índice promedio, y ya saqué mi índice promedio, 131.597. La división entre esos dos me va a sacar un factor de actualización de 1.0164. ¿Qué quiere decir? Que mi inventario de 93,431.72, este índice lo que me sacó fue 1.0164. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora sí que mi inventario histórico, que es esto, lo voy a multiplicar por mi factor de actualización, 1.0164. ¿Y cuánto me va a dar? Pues me va a dar 94,968. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo único que hice fue al histórico multiplicarlo por el factor de actualización, que me está saliendo de dividir el índice más reciente, que sería en este caso diciembre del 2008, entre el índice promedio. ¿Ok? Entonces aquí le ponemos diciembre del 2008 entre el índice promedio. Y ahí tengo ya mi actualizado, mi inventario actualizado. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a sacar cuánto es mi actualización, ¿no? O sea, ¿qué voy a sacar? Pues digo, inventario actualizado. ¿Cuánto tengo de inventario actualizado? Pues tengo esta cantidad, 94,968. Menos, ¿sí?, mi inventario histórico. ¿Cuánto es mi inventario histórico? Pues esto, ¿no? 93,431.72. La diferencia entre este menos este, ¿cuánto me da? Pues me va a dar la actualización de 1,536. En este caso fue para aumento, o sea, de 93,000 aumento a 94,000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un ajuste para subir mi inventario. Acuérdense que el inventario está dentro de la parte del activo, o sea, dentro de esta parte que es un debe. Entonces, si lo voy a aumentar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Actualización del inventario, ¿cuánto va a aumentar? 1,536.40, ¿sí? Contra lo que habíamos dicho, efecto monetario acumulado. Después vamos a ver el uso de las cuentas y dónde se acomodan para que no se vayan a perder. Entonces tenemos actualización del inventario, aumentó 1,536.40 contra efecto monetario acumulado de 1,536.40, ¿ok? Entonces ahí se ve el efecto, cómo está aumentando el inventario y cómo estamos ahora sí que afectando la cuenta de efecto monetario acumulado, ¿ok? Y hasta ahí ya tenemos actualizado nuestro inventario. Vamos a repasar para que si les quedó alguna duda. ¿Qué es lo que hice? Primero saqué mi rotación de inventarios. Saqué el costo de ventas, ¿sí?, el total, el acumulado de diciembre del 2008.
bueno, el acumulado, o sea, el de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre del 2008, la suma de todo el costo de ventas. Y tengo que es 418,000. Esto lo voy a dividir entre el inventario a diciembre del 2008, ¿sí? Divido esto entre esto y me da 4.47, lo cual lo puedo aproximar a 5. Si ustedes consideran que es 4, pueden ponerle 4, no afecta mucho. ¿Por qué? Porque vamos a sacar el promedio de los índices. Entonces, vamos a tomar, dependiendo de este número, los últimos índices del año, ¿sí? Del año 2008, porque es lo que estamos actualizando, 2008. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los 5 últimos índices, diciembre, noviembre, octubre, septiembre y agosto. ¿Por qué? Porque tomé 5. Si hubiera tomado 3, pues ¿qué hago? Nada más tomo diciembre, noviembre y octubre. Si en esta división me hubiera salido 2, ¿qué hago? Tomo diciembre y noviembre, ¿sí? Siempre los últimos índices. Y ya después sumo los índices, lo divido entre el número de los índices y me saco mi índice promedio. El índice promedio me va a ayudar para sacar mi factor de actualización. ¿Cómo saco mi factor de actualización? Acuérdense, siempre va a ser ese factor de actualización, siempre es la clave. El índice nacional del precios al consumidor más reciente entre el índice nacional de precios al consumidor el más antiguo. En este caso, el más antiguo, bueno, el reciente, pues es diciembre del 2008, ¿no? Porque es donde estamos haciendo nosotros la actualización. La primera actualización dijimos que la vamos a hacer por el año 2008. ¿Cuál? Diciembre. Es el último índice del año 2008. Entonces, es índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2008. En este caso, el índice más antiguo no podemos tomar enero, febrero, marzo. ¿Por qué? ¿Por qué tomar enero? ¿Por qué no tomamos marzo? ¿O por qué tomamos abril? ¿Por qué no tomamos junio? Entonces, por eso, la importancia de sacar un promedio en base a la rotación de inventarios. Entonces, tomamos el índice promedio en lugar del índice antiguo y sacamos índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2008 entre el índice promedio, ¿ok? Y en este caso nos está saliendo 1.0164. Siempre, la mayoría de las veces sale 1 punto y cachito. O sea, es muy difícil que salga punto y cacho, ¿sí? Siempre sale 1 punto y 0 y tantos, ¿ok? Siempre sale 1. Entonces, ¿qué voy a sacar? Mi índice, mi inventario histórico, el antiguo, el que no tiene actualización, lo voy a multiplicar por mi factor de actualización. En base a ese me sale mi inventario actualizado. Después, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ver cuánto es lo que tengo que ajustar mi inventario. Comparo siempre el actualizado menos el histórico. Y con eso me está saliendo lo que me está dando en mi lámina, 1536.40. Como fue en aumento, el inventario, acuérdense que es una cuenta deudora. Entonces, para aumentar mi cuenta deudora, tengo que cargo 1536.40 y abono a lo que es efecto monetario acumulado. La cuenta de efecto monetario acumulado es una cuenta que vamos a utilizar durante toda nuestra reexpresión. Por eso es una cuenta muy importante, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con esa cuenta. Al final vamos a hacer ahora sí que un resumen de esa cuenta para sacar cuánto es lo que nosotros vamos a representar. Esa cuenta de efecto monetario acumulado muchas ocasiones la presentan en el estado de resultados, en lo que son gastos financieros, productos financieros, etcétera. Nosotros le vamos a dar como primera actualización dentro del capital contable. Ahí vamos a nosotros a reflejar lo que es efecto monetario acumulado. Anteriormente, para la primera actualización, se utilizaba superávit por revaluación. Esa es la cuenta, superávit por revaluación, pero ya nos la quitaron. A partir del año 2008 quitaron esa cuenta y nos pusieron nada más la de efecto monetario acumulado para todo. ¿Okay? Se puede presentar dentro del capital o se puede mostrar dentro del estado de resultados y dejar el capital limpio, ¿ok? Bueno, para ustedes, como les había dicho,
van a hacer lo mismo que hicimos nosotros, van a tener que hacer la actualización de inventarios del año 2008 de la empresa Zapatos Formales, ya les había dicho que era una zapatería, y van a tener que determinar, como hicimos nosotros, el ajuste por inventarios. Cuánto cargo a inventarios y cuánto cargo a efecto monetario acumulado. ¿Sí? Van a encontrar dentro de su actividad las láminas, las actividades, como yo se las estaba mostrando. Las 3 cédulas las van a tener que ver, las pueden ver, ¿sí? Y lo único que van a tener que hacer es completarla como nosotros la completamos y determinar el ajuste por actualización. Acuérdense que es lo que es el inventario actualizado menos lo que es el inventario histórico. Siempre el histórico es la segunda parte, ¿no? Y con eso nos va a salir el efecto, ¿sí? Cuánto es el ajuste que yo tengo que hacer para aumentar mi inventario, ¿ok? Bueno, espero que no tengan dudas al respecto. Por favor, consulten a su tutor si tienen alguna duda y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.